Hola, muy buen lunes a todos y a todas. Estamos en una nueva emisión de Los Orcos. Hoy estamos transmitiendo vía, vía Facebook, página de Facebook. Este, Así que para hacer más sencilla, para compartir imagen y demás, que no sea solo una foto, sino también poder compartir con ustedes alguna experiencia más satisfactoria en cuestiones de imágenes y en cuestión de mostrarle algún artículo que me interesa a mí que vea el público y demás. Y en pantalla tienen lo primero que tienen ahí es la presentación de mi libro, primer manual que he escrito, libro, manual, como quieran llamarlo. Creo que la palabra libro ingiere una complejidad muy fuerte, eh, y prefiero también llamarlo un poco mejor manual. Este, Ahí van a encontrar todo un compendio de autores que me parecen relevantes, pero ahora vamos a entrar en ello. Primero que nada, pedirle que se suscriban al canal de YouTube, que también voy a subir el programa después, una vez finalizado la transmisión acá por Facebook. Espero que esté saliendo todo en orden. Este, y bueno, y después lo voy a subir a mi canal, así también le voy a pedir que se suscriban a mi canal de YouTube, así estamos más comunicados. Este, no solamente sumo los programas, sino también tengo otros materiales históricos, archivos históricos, este, de documentales hasta algunas películas muy interesantes que se pueda compartir con todo el público. Así que también les voy a pedir que me acompañen en mi canal de YouTube para que también ustedes puedan acceder a información que por ahí en los medios tradicionales no se comparte o se transmite. Una vez dicho esto, y agradecerle a todos los que van entrando día a día al blog, que ahora lo voy a mostrar en pantalla, eh, que van entrando, van compartiendo, van leyendo la información que subo a veces día a día, habitualmente todos los días, tres o cuatro artículos, o como sucedió estos días que subí solamente el día sábado, sobre un informe sobre Diana Mondino que tuvo bastante repercusión y así que bastante visitas y también les agradezco a todos los que hayan entrado ahí para seguir la información y para informarse de una forma distinta, que es la idea. Siempre aclaramos que no hago periodismo, periodismo hacen otras personas, sino que más que nada este, intentamos transmitir nuestra verdad política y siempre aclarando que somos peronistas, ¿no? Siempre aclarando a todos los que nos escuchan que, no van a encontrar una mirada subjetiva, una mirada objetiva perdón, de la realidad, sino una verdad subjetiva que venimos cargados con un juicio de valor, que tenemos una mirada de la realidad diferentes a aquellos que se llaman periodistas, porque aquellos que se llaman periodistas tendrían que tener una mirada objetiva, pero sin embargo tenemos muchos periodistas actualmente que tienen una mirada subjetiva, es decir, una mirada con tinte político muy clara, y ellos en los medios de comunicación dicen que son periodistas cuando en realidad son informantes de algún régimen político. Como puede ser en el caso de La Nación Más, que es un canal eh, muy identificado con el macrismo, y otros canales que tal vez se lo catalogaban de este por ahí de kirchnerista o de peronista. Eso para arrancar esta transmisión, dejar en claro eso para no engañar a la gente. Siempre siempre digo la verdad y lo que me parece a mí que es lo correcto. Y en este caso marcar que eh, van a escuchar a un peronista que, que está convencido que aplicando la doctrina de Perón
en el siglo XXI puede llegar a traer grandes réditos al pueblo argentino. Este, para no generar engaños. ¿Eh? Y me causó mucha gracia, hoy cuando me levanté a la mañana, que muchos memes circulaban en las redes sociales y publicaban que era un gran lunes, porque era el último lunes peronista, porque ya el domingo asume Javier Milei. Estamos prácticamente a una semana, menos de una semana, de la asunción del nuevo presidente. Y es gracioso, ¿no? Porque acá muchos personajes de la política actual se jactan de peronista, pero en realidad no son peronistas. Y hay que decirlo, aunque a algunos les duela, y a algunos muchachos que pertenecen al sector nacional y popular, que Alberto Fernández no fue peronista, ni mucho menos, sino practicó claramente la socialdemocracia. Y es uno de los responsables directos de que hoy un personaje como Javier Milei haya surgido en la política argentina y sea el nuevo presidente. Si Alberto Fernández hubiera roto esa relación de expoliación que tienen los poderes concentrados en la República Argentina con el Estado, tal vez hoy sería otro cantar, ¿no? Si en aquel momento no se hubiera aprobado el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario propuesto por Guzmán en el Congreso de la Nación y los diputados en su conjunto hayan acompañado ese proyecto, y tal vez se hubiera iniciado una investigación parlamentaria sobre la deuda y descubrir a aquellos fugadores de dólares locales, porque hay que recordar que esos dólares muchas veces en el relato se dice que se fugó afuera y gran parte de ese dinero también se fugó adentro, ¿no? Esa famosa timba que hizo Caputo, el nuevo ministro de Economía, por aquel entonces ministro de Economía Mauricio Macri, le realizó acá adentro de la Argentina, repartiendo a trochimoche también a empresarios locales. Entonces, si desde un inicio el gobierno de Alberto Fernández hubiera investigado como corresponde la ilegitimidad de la deuda externa, hoy sería otro cantar. Pero como eso queda una utopía y la verdad este, no sucedió, hoy nos encontramos ante un escenario que va a ser caótico. Pero antes de entrar a eso, me gustaría presentarles mi nuevo libro. Mi libro manual, como ustedes quieran llamarlo, no es de ni de propaganda política, no se trata ni del peronismo ni de nada por el estilo. Inclusive tiene muchos autores eh, denominados comunistas como Karl Marx y otros no tanto, tanto liberales, si algunos quieren llamarlo de esa categoría, como Max Weber, y otros autores como, bueno, millones de autores, que no voy a enumerar porque si no estaría revelando un poco el contenido del libro. Así que los invito a que quiera también a la venta, estuvo gratuitamente durante 24 horas y ahora ya estoy publicando para vender en un precio módico. La entrega se hace mediante PF. La idea de la venta, uno no se quiere enriquecer con esto, ni mucho menos, es para ver si puedo en algún momento el libro hacerlo en papel, para hacerlo así bien en criollo, y poder difundirlo este, en la comunidad marplatense, porque es un libro muy interesante, o un manual, como quieran llamarlo ustedes, donde se usa un lenguaje muy claro y no mucho tecnicismo, este, y tiene varios autores que en los primeros años de facultad de humanidades y también aquellos estudiantes de derecho les piden. Y yo me acuerdo cuando inicié la facultad en los primeros años, siempre me encontré con un mundo totalmente nuevo, porque la universidad pública y gratuita, aunque tiene sus beneficios muy grandes de no pagar la educación y que es una forma de incluir el ascenso social en la República Argentina, también hay que decirlo, todos aquellos que fueron alguna vez saben que es un mundo totalmente nuevo y que muchas veces te encontrás en una soledad absoluta y que es muy interesante estos manuales
tal vez no con tanto tecnicismo y para que la gente pueda eh, sumergirse en el mundo de la política intelectual un poco, con palabras claras y sencillas, y, y me pareció interesante desde esa perspectiva realizar el manual, para ayudar un poco a aquellos que recién ingresan a la universidad o a aquellos que cursan el secundario, que dejaron y vuelven a cursarlo después de mucho tiempo y se encuentran con un mundo totalmente complicado, porque no es nada sencillo sumergirse en ese mundo, y tal vez te mandan a leer textos muy largos, con palabras muy rebuscadas que uno tiene que buscar a cada rato. Y acá directamente lo que planteo yo son palabras tangibles, fáciles de entender, y muy ameno para aquellos que recién arrancan eh, sus estudios universitarios o continuar sus estudios secundarios que tal vez han dejado en un tiempo, hace mucho tiempo, y vuelven a retomar. También estoy abierto a aquellos que quieran preguntar sobre el tema. Eh, yo estudié licenciatura en sociología y todo lo que es el área de humanidades los puedo ayudar también. Aquellos que recién arrancan, si quieren hacer una consulta, también les puedo dar una mano, y también indicar tal vez por dónde iniciar su camino. Porque muchas veces hay tutores en la facultad, pero uno está muy crítico hoy de la facultad, pero bueno, es la verdad. Muchas veces no te dan bola, o como uno también a veces trabaja y también estudia, eh, no puede asistir a las clases de tutoría, entonces, bueno, te encontrás muy solo o sola frente a ese mundo nuevo, y es muy difícil. Entonces me gusta colaborar en ese sentido de dar una mano a la gente sobre ese nuevo mundo que es la universidad, y entonces todos aquellos que tengan dudas pueden mandar un mensaje, o siempre en cuando sea la carrera del ámbito donde uno puede manejar los temas, ¿no? Historia, ciencias políticas, sociología, que es la carrera en sí que uno tiene más especialidad, pero también sobre derecho, sobre otra materia. Así que pueden comunicarse conmigo y por ahí les puedo dar una mano, y guiarlos si se anotaron para el año que viene o si están por rendir alguna materia específica y no cuentan con un material amplio, me pueden consultar. Y este es mi blog, que también los invito, está en mi perfil, el link. Pueden entrar ahí y navegar, como quien dice, para ver todas las distintas materiales que uno tiene. Tengo muchas columnas de opinión y algunas de información, pero la gran mayoría siempre son de una perspectiva, como yo le dije al principio, subjetiva, que uno va dando su opinión desde su punto de vista, no tanto más informativo, sino también un poco apelando a la crítica. Que de eso se trata lo que es las ciencias sociales, ¿no? Es la construcción de una racionalidad crítica que tanto hemos perdido en la República Argentina, y me parece muy interesante tener una racionalidad crítica. Y por ahí critico todo, ¿sí? Todo lo que se va implementando en el gobierno, pero hay cosas que son buenas y también se destacan en este blog, pero últimamente, por mala suerte, nosotros los argentinos, son todas pálidas. Y ahora, desarrollando un poco lo que tiene que ver con el blog, me gustaría, había planeado eh, detenerme en un concepto muy interesante que ha tratado un politólogo, doctor en ciencias políticas, que estaba de vuelta en la Argentina, porque ayer estaba viendo que tuvo una larga estadía por España, que es el doctor en ciencias políticas Marcelo Gullo, que es un politólogo que tiene varios libros relacionados sobre, en materia histórica, en materia de industrializaciones de los países a nivel histórico, y me parece muy interesante bajarlo al llano. Él tiene varias conferencias, pero por ahí uno no entra a verlo, o son conferencias muy largas, y los libros de él, eh,
son algunos libros muy largos y otros que son cortos y muy ricos en, en materia de absorber información. Yo a Marcelo Gullo no lo puse en mi libro, en mi manual, porque creí que la temática que podría desarrollar en ese libro, que era sobre las instituciones y demás, él me podía aportar ciertos argumentos, pero decidí guardar a Marcelo Gullo y otros autores para otra edición de un próximo manual y un próximo libro que me voy a enfocar básicamente en los procesos industriales del mundo, que me parece muy interesante, tomando como referencia, valga la redundancia, a Marcelo Gullo. Porque muchos escriben libros copiándose de los demás, pero uno cuando toma referencia a ciertos autores hay que decirlo, agregando siempre su impronta, ¿no? Veo muchos libros por ahí que copian y pegan nomás. Acá hay que decirlo que mi libro anterior que les mostré tiene impronta propia y elaboración de análisis sobre el pensamiento de los demás autores. Y en lo que tiene que ver con Marcelo Gullo, que él eh, promueve o instala podríamos decirlo, tipo ideal o concepto, que es la insubordinación fundante, que es muy interesante, porque él explica así, explicándolo, valga la redundancia, a grosso modo, es que los pueblos en los países centrales, como Alemania, Estados Unidos, este, Japón, han llevado un proceso de industrialización con presencia del Estado muy fuerte y que a la hora de exportar su pensamiento ideológico promueven el libre mercado. Esto es muy interesante porque eso es lo que ha llevado en parte también a Javier Milei al gobierno, de querer hacerle creer a la población argentina y a los ciudadanos, a nosotros, eh, que el ser como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra o Japón, hay que promover el libre mercado como promueven ellos. Y la verdad que hay que tener en ese análisis, en ese concepto, hay una falacia muy grande, hay una gran mentira por parte de Milei. Uno podría decir por manipulación de la opinión pública o por manipulación de las masas, puede ser, o también simplemente porque no estudió la historia o no tiene una visión de la historia como la tiene Marcelo Gullo y otros pensadores argentinos, y como decimos del peronismo, que la única salida a la crisis es la industrialización y hacer costos en la economía argentina para ver cuánto margen de ganancia tienen los empresarios y no que ganen lo que quieran. Pero retomando un poco el concepto este de insubordinación fundante, es muy importante porque nos muestra cómo las grandes potencias industriales modernas, podríamos también decirlo, pero en la antigüedad, forjaron su potencial económico mediante la industria manufacturera y mediante el proteccionismo económico del Estado. Un Estado presente que, que no solo actuó con gran preponderancia en Alemania, sino también en Estados Unidos, Japón e Inglaterra, y que sin la implementación de políticas en materia de economía y en materia de producción, no hubieran sido eh, la potencia que son hoy en día. Es decir, que a partir de su industrialización, las grandes potencias y los países centrales, como se denomina, empezaron a promover el libre comercio y el iluminismo como material ideológico de exportación. Es decir, que haciéndole creer a los demás países que la solución para implementar su grandeza económica era el libre cambismo y el libre comercio. Cuando en realidad esos países de origen no implementaron el libre comercio a origen, en sus primeros orígenes de procesos industriales para ser hoy la potencia que son. Es como viejo refrán, eh, a lo que yo digo, no lo que yo hago.
Entonces, tras hechos evidentes y empíricos, donde muestra la documentación Marcelo Bullo, que yo tengo un pequeño artículo acá en mi blog, nos demuestra que hubo distintas olas de industrialización en Alemania, eh, como la potencia de la industria del acero en 1865, que tuvo una segunda ola de industrialización en 1890, siempre con gran preponderancia del Estado, ¿no? Desde las creaciones de aduanas para controlar las exportaciones hasta el mismo Estado estimular la producción de distintos materiales para hacer manufacturas y venderlas en el exterior. Sin ir más lejos, Alemania, no lo pongo acá, pero lo sé, me lo he olvidado, a los cuchillos alemanes, en la época esta justamente del, del acero de 1865, a los cuchillos alemanes los ingleses le ponían Made in Germany para identificarle a los propios ingleses que vivían dentro de Inglaterra los cuchillos que venían importados de Alemania y que no lo compren porque eran alemanes, sino que compren la industria nacional inglesa. Muy interesante todo esto porque hoy en día se le quiere hacer creer en la población que el libre comercio es el que trae prosperidad a los pueblos y que trae esa semejante a las potencias mundiales que hoy en día predominan en el mundo y que nosotros tenemos que llevar a cabo un libre cambio para llegar a la cúspide de esas potencias, sin tener en cuenta otros condicionamientos políticos y económicos, ¿no? Y geopolíticos, como es el caso de Estados Unidos, que tiene portaaviones y buques militares por todo el globo, y tiene una industria militar enorme, que ha invadido países durante los últimos 20 años a troche y moche de Irak, Vietnam y demás. Este, pero el más reciente es Irak, eh, y hace poco se ha querido meter en Siria, pero los rusos lo sacaron a patadas. Es decir, que no solo pasa por las cuestiones de libre cambio, sino que también la política juega un rol fundamental para que un país crezca y sea potencia mundial. Y compararse con esos países tampoco está en lo correcto, porque las geografías argentinas y las geografías de esos países son totalmente diferentes, y por ahí nosotros somos un país en vía de desarrollo que tal vez algún día, si hay una clase política dirigente como corresponde, podríamos ser potencia mundial, uno quién sabe, pero con el libre cambio, como demuestran los hechos históricos, nunca podremos ser una potencia mundial. Ahora, el proteccionismo económico, eh, como dice el propio Marcelo Bullo en una entrevista, el libre comercio es como un bisturí. Eh, Puede servir para salvarte la vida en algunas áreas o puede servir para matarte. Si vos aplicás el libre comercio a todo el mundo, a todo el globo y esfera de la economía, seguramente te vas a suicidar. Es lo mismo que si vos practicás el proteccionismo a gran escala. Terminás siendo la Unión Soviética y te vas a terminar hundiendo. Tiene que haber un equilibrio sano donde algunas industrias tienen que ser liberalizadas para que puedan comprar por ahí materias primas en el exterior para hacer una manufactura local, y viceversa. Entonces, es muy interesante que cada concepto, que cada tal vez ideología, tenga una aplicación racional y no sea una aplicación eh, a todo trapo, como quien pueda decir, ¿no? Que tenga siempre un límite y que tenga siempre una implementación racional. Una racionalidad que hoy en día en Argentina no prima, sino que prima los negocios, prima la violencia y prima la conveniencia. Después otro artículo que me gustaría ahora desarrollar para entrar, voy de paso voy repasando todos los artículos que tengo acá, para intentar de entrar un poco en lo que iba a comentar en el día de hoy, más que nada, ¿qué es esto de la famosa esta inflación? Que algo hemos dicho el día, el día viernes cuando terminemos nuestra intervención en el programa anterior, que ya en Argentina hubo estas inflaciones a lo largo de nuestra historia.
Muchos grandes también recuerdan, eh, no sé si esta inflación directamente, pero sí recuerdan muchas hiperinflaciones desde Alfonsín, 2001, este, Rodrigazo. Pero hay una que me gustaría destacar, que para mí, aunque tiene sus abismales diferencias, tiene algo muy similar con lo que va a acontecer en la Argentina. Y esperemos que no termine de igual manera. Que no termine de igual manera porque esa vez terminó con un golpe de Estado y demás. Está bien que en otro contexto siempre los hechos históricos hay que tomarlos en contextos particulares, pero me parece interesante eh, aquel gobierno de Frondizi, ¿no? En la década del 50, cuando se encontró con una Argentina, no sé si similar a esta, pero con una Argentina totalmente desequilibrada fiscalmente y desfasada con el tipo de cambio y demás, como pasa hoy en día. Y apareció un personaje muy interesante que fue Álvaro Alzogaray, que no solo Alzogaray se irrumpiría en la política argentina durante el gobierno del Frondizi, sino que después se quedaría eternum para el resto de las décadas de la política argentina, que fue durante el gobierno de Menem y demás. Pero él tiene una frase muy recordada, que quedará en la historia en Argentina, que es aquella frase que hay que pasar el invierno, recordando al estancamiento económico que se venía en ese momento en Argentina. El ministro decía esto porque, según ellos, según el gobierno de Frondizi, después de pasar el invierno venía la reactivación económica. Y yo pienso en este momento que el discurso que se asemeja a Javier Milei el día domingo cuando asuma va a ser muy similar a esto. No va a decir hay que pasar el invierno porque nos encontramos en verano, pero tal vez surja alguna palabra que diga que hay que pasar el verano, hay que pasar estos 24 o 6 meses difíciles para que después venga el crecimiento. Lo más duro de todo es que acá se le está diciendo al pueblo argentino que va a sufrir una estanflación y que esa estanflación directamente es para hacer una transferencia de ingresos, lo que siempre digo, pero hay que recalcarlo, de las clases populares y clases populares baja y media hacia la transferencia hacia la oligarquía financiera internacional y local, que es para pagar la famosa deuda externa y para pagar solamente los intereses, porque la deuda en sí nunca se termina de pagar. Ese va a ser el motivo de esta inflación argentina. Muchos dicen que es para acomodar las cuentas públicas y demás, pero es para pagar la deuda externa que tomó Mauricio Macri y que hoy en día la ratifica Javier Milei y la ratificó Alberto Fernández en el comienzo de su mandato. Entonces se me hace que va a ser muy similar el discurso de Milei a aquel discurso que tuvo Álvaro Sogaray en su momento, que era que hay que pasar en invierno. Pero acá viene la gran diferencia. Acá viene la gran diferencia del gobierno de Frondizi con el gobierno de Milei, que ideológicamente están en las antípodas, porque muchos decían que Alzogaray tuvo que asumir ese momento el gobierno porque Frondizi estaba muy débil políticamente y tuvo que sumar un liberal al gobierno, en este caso ministro de Economía, para calmar la fiera de la cúpula militar que lo quería derrocar. Y, pero no cayó también en el peronismo esto porque él tenía un arreglo con Perón, que estaba en el exilio, que los peronistas acompañaron hasta donde pudieron su paciencia al gobierno de Frondizi. Pero acá viene lo gran, lo interesante, que para sortear esta inflación, el gobierno de Frondizi propone un modelo industrial en la República Argentina que, que permitía, entre comillas, reactivar la economía, que fue la sustitución de importaciones. Es decir, un proceso de industria nacional que permitiría
salir de esa crisis y lo fue logrando en un corto, mediano tiempo con esa implementación de industria nacional y sustitución de importaciones donde sectores clave de la economía empezaron a reactivarse y pudieron otra vez tomar mano de obra y se pudo hacer un leve crecimiento en la economía. Pero lo interesante acá es que en el programa económico de Milei, que uno no lo conoce todavía a grosso modo, pero avisorame los que se va a venir por los comentarios que se hizo anteriormente a la elección y post elección, esta industrialización que pensaba Frondizi impulsada por el Estado, porque Frondizi era desarrollista, desde la perspectiva de Milei, él dice que el mercado mismo va a ser el ordenamiento y que la espontaneidad del mercado va a generar la industrialización de la Argentina. Con lo cual, la salida del propio pozo que se va a meter el gobierno va a ser una salida complicada y dependemos del Dios y la mano del mercado. Es decir, si el mercado no nos saca de esta inflación que ellos mismos proponen, nos va a llevar a una crisis social, económica y política sin ninguna duda. Porque acá no hace falta ser muy genio para darse cuenta que si el mercado no se activa solo, que no creo que se active solo, la única forma que el mercado venga a invertir en Argentina va a ser el capital especulativo y que un proceso industrial en la Argentina está debajo de esta perspectiva anarcocapitalista liberal o como quieran llamarlo, está cuasi acabada. Si Frondizi no pudo salir de la estanflación esa famosa con un programa de sustitución de importaciones impulsada por el Estado, imagínense si vamos a poder salir de una estanflación producida y ayudada, ¿no? Que nos ayude el mercado de libre comercio. Eso cada uno sacan ustedes las conclusiones. Internamente después dirán qué opinan. En lo personal creo que el mercado no nos va a dar ninguna solución. Inclusive va a empeorar la producción y el trabajo. ¿Y cómo terminó Frondizi en aquel momento? En el 62 fue depuesto por un golpe militar que alegaba la necesidad de restaurar el orden y la estabilidad política y económica y social del país. Porque inevitablemente esta inflación te va a llevar a que vos tenés hoy en el índice de desocupación un 6%, te lo va a llevar entre un 10 y un 15 y en subida. Dependiendo cómo se vaya moviendo los próximos meses. Y inevitablemente te va a llevar a un caos social. No solamente los piqueteros van a salir a las calles, sino que también van a sumarse los desocupados y la clase media productiva de nuestro país, donde se ve afectada por esta inflación, que la inflación es un nombre, pero lo que contrae alrededor de ella son la suba de tarifas, la suba de combustibles, que van a repercutir en los alimentos y que van a repercutir en todo lo que tiene que ver abastecimiento vía transporte. Es decir, podemos terminar en diciembre con un mes solo, que es diciembre, con un 40-45% de inflación. El presidente dijo que es el 20-25%, yo creo que va a ser alrededor del 40%, porque si ya algunos rubros que tienen que ver vinculado con la prepagas y la industria de farmacéuticas y con la industria del combustible prevén una suba del 30-40, seguramente vamos a llegar a un 50% acumulado a final de diciembre, que ya arrancó el 1 de diciembre con muchos aumentos y anteriormente ya venía también con una suba promedio entre un 10 y un 25%. Todo esto, el camino de la devaluación que comenzó antes que asuma Milei, lo arreglaron en el Pacto de Olivos Alberto Fernández y el propio Milei. Esto hay que decirlo y es así. Ahí se empezó a arreglar un poco la pequeña devaluación que estamos sintiendo los argentinos. Inevitablemente esto, por más que tengamos esperanza, que muchos sectores la tienen,
Y hay que ser respetuoso con el pueblo argentino y no ser, entre comillas, malvado, maquiavélico, de decir que se jodan aquellos que votaron a Milei o que se jodan eh, lo que apostaron por este proyecto político. Que mucho de eso tal vez no sabían la verdadera implementación de la política de Milei o pensaban que Milei no iba a generar esa política económica. Que era solo totalmente un verso, que era un showman que andaba con una motosierra arriba de una camioneta y nada más. Ahora bueno, vamos a enfrentar con la cruda realidad y, y esa cruda realidad nos va a golpear a todos, tantos a los trabajadores como a los jubilados, como a los docentes, como a aquel que está trabajando en el área informal, nos va a pegar a todos. Entonces, decirle a aquella persona que votó a Milei que se joda, estamos en un grave error porque la salida de este problemón que vamos a tener en la República Argentina va a ser una salida comunitaria. Y recuerden que aquella salida del 2001, que fue una crisis social y política y económica muy grande, salimos mediante los comederos populares, mediante el trueque y otras implementaciones de economía más comunitaria que una economía productiva, hasta que se puso en marcha la economía con el primer gobierno de Kirchner en esa transición con Dualde. Es decir, lo que menos tenemos que hacer en este momento es echarnos la culpa entre nosotros y generar discordia, porque si no, el individualismo va a triunfar y va a generar una división aún más de lo que ya tenemos en la Argentina. Necesitamos superar ese sectarismo y ese individualismo que rige en la República Argentina para ver si podemos organizar una comunidad organizada y comunitaria donde podamos salir en conjunto de la crisis que se avecina. Creo que esto fue todo por el día de hoy. Me pareció muy interesante recorrer de la presentación del libro hasta la analogía del concepto de Marcelo Gullo sobre el proyecto de industrialización que tiene que hacer la Argentina y sobre el libre comercio, la falacia del libre comercio, y sobre la comparación del gobierno de Frondizi con aquella frase histórica que quedó de Alzogaray, que hay que pasar el invierno. Y también tenemos otra noticia, esto sí es una noticia que me gustaría destacar a lo último, que es Luis Petri, el que fue en la fórmula con Patricia Bullrich, va a ser ministro de Defensa de la República Argentina. Ahora me gustaría saber qué sabe Luis Petri de defensa y qué sabe Luis Petri de geopolítica y qué sabe Luis Petri para defender los intereses de Argentina a nivel defensa. Entonces, la casta la tenemos cada vez más adentro y aquellos que votaron con bronca, seguramente al visorar todos estos muñecos que andan pululando en el nuevo gobierno, se darán cuenta que hay un gran verso que la casta no va a pagar nada, sino el que vamos a pagar los costos del ajuste y la devaluación, vamos a ser nosotros, y que los muñecos de siempre siguen pululando por los gobiernos y siguen afianzándose en el poder. Desde Patricia Bullrich hasta Luis Petri, hasta Caputo y hasta el propio personaje siniestro de Guillermo Francos, que hoy salió a decir que el dólar a 650 pesos estaba bien, el dólar oficial, cuyo valor hasta el día del momento de hoy es de 350 pesos, es decir, promueve una devaluación del 100%, y que esto inevitablemente se va a trasladar al dólar blue, un dólar blue que podría llegar tal vez a los 1.600, 1.500 pesos. Siempre y cuando se desarrolle en la perspectiva que uno está viendo. Pero no podemos esperar nada positivo para la industria y los sectores del trabajo
a partir del 10 de diciembre en el discurso de Milei. Así que hasta acá hemos llegado, hasta acá he llegado. Bueno, lo vamos a reencontrar el día viernes, también de 10 a 11 de la mañana. Hoy un poco menos, pero como siempre digo, los minutos que tenga que hacer y la intervención que crea yo que es necesaria, tal vez sean menos minutos, más minutos, depende de la situación que vamos viviendo día a día. Nos vamos a volver a encontrar el día viernes y seguramente el día domingo voy a hacer un análisis posterior al discurso del nuevo presidente electo Javier Milei, que va a ser el día domingo. No esperen mucho ese discurso. Yo calculo que los ejes centrales del discurso de Milei para el día domingo serán claros: echarle la culpa a la pesada herencia, proponer que el Estado es un estorbo y que si no aprueban el paquete de leyes que él va a mandar al Congreso, estamos destinados a una hiperinflación. Aquellos que todavía tienen esperanza en este gobierno que va a asumir, pronto la realidad le pegará una cachetada, salvo que tengas 1500 hectáreas en la pampa húmeda, no te vas a salvar de la estanflación, porque si creías que el ajuste le iba a pagar la política, te equivocaste, y en la vida muchas veces nos equivocamos, y hay que reconocerlo, y el ajuste no vamos a pagar todos. Esa es la triste realidad, y la única salida, como repito siempre, es la doctrina peronista y es la salida comunitaria. Vamos a ver hasta cuándo aguanta la paciencia de la clase media argentina, porque van a ser los grandes perjudicados de la política de Milei, con el aumento de tarifas y con el aumento de naftas. Porque las clases populares ya estaban mal, se van a empobrecer aún peor, pero la clase media que venía activada en materia de trabajo, que muchas veces metían uno o dos viajes por año, van a ser la gran perjudicada de la política implementada por Milei, porque esperamos una gran devaluación de las naftas y esperamos una gran devaluación de tarifas que van a impactar directamente en el bolsillo. Entonces la gran incógnita que tenemos que presentarnos acá es hasta cuándo va a aguantar la clase media y si la gran parte de la sociedad se come el verso de que verdaderamente tenemos que aguantar el ajuste para después estar mejor. La sociedad argentina está muy mansa y está agobiada de tanto relato. Yo creo que es cuestión de tiempo, es cuestión de que te llegue el ajuste lo más cercano posible al bolsillo para que la clase media empiece a reaccionar y empiece a pedirle al gobierno que verdaderamente el ajuste le haga a la política y no lo haga al pueblo. Ha sido todo por hoy. Saludos a todos los que han escuchado y visto. Y los invito a mi blog y a mi canal de YouTube para seguir comunicados día a día. Y nos encontramos el día viernes a las 10 de la mañana y el domingo posterior al discurso del presidente. O voy a intentar transmitir también el discurso vía la página de Facebook. Solo muy grande y que tengan un buen comienzo de semana.